Muy bien, voy a compartir la pantalla. El mensaje de esta noche se llama creer hasta la muerte. ¿A qué me refiero con creer hasta la muerte? Bueno, literalmente vamos a ver algunos ejemplos de personas que no tuvieran otra opción, que la opción era morir o creerle a Dios. Morir espiritualmente o creerle a Dios y morir físicamente. Literalmente esas eran las opciones. Morir físicamente y creerle a Dios o morir espiritualmente y no creerle a Dios. Y lo más increíble de esto es que cuando ellos mueren a sí mismos en sus decisiones, cuando ellos deciden confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que aparenta ser, en realidad lo que están encontrando es vida. Y vamos a ver, yo creo que la primera la tiene Virginia, ¿verdad? Sí. Virginia. Uy. Dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Amén, amén. Si vivo, vivo para servir a Cristo y si muero, salgo ganando. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántas personas tienen eso claro? De que no importa lo que suceda en este mundo, no importa el día y la hora en que nos tengamos que ir, Dios tiene preestablecido ya el día y la hora de cada persona. ¿Cómo nos vamos de aquí? Eso es irrelevante. Nosotros nos podemos ir por un accidente de tránsito, nos podemos ir por, ¿cómo se llama? Nos podemos ir por una enfermedad, nos podemos ir porque nos picó una serpiente o porque nos llevamos un susto, nos resbalamos en una cáscara de banano. Cómo nos vamos no es lo que realmente importa, es en la condición en la que nos estamos yendo. Dios tiene el tiempo medido de cada persona y cuando Él llama a cada persona, ese es su rapto. Ese es su rapto antes del rapto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿En qué estado estaba esa persona cuando se fue? ¿Estaba en fe? ¿Estaba viviendo espiritualmente viva o estaba espiritualmente muerta? ¿Estaba dormida? ¿Estaba tibia? ¿Estaba desconectada de Dios y estaba viviendo para sí misma y su propia agenda, sus propios proyectos? No significa que nosotros tenemos que dedicarnos a convertirnos en monjes o en lo que el mundo conceptualiza como santos. No, nosotros podemos vivir nuestra vida y darle al César lo que es del César, pero tenemos que entender la magnitud de lo que es de Dios. Porque a veces nosotros venimos a Cristo y nosotros le decimos, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, pero nos olvidamos de lo que significa que Cristo sea nuestro Señor. En la época de las esclavitudes de cuando los terratenientes tenían servidumbre, el Señor era el Señor de sus tierras y era el dueño de todo y era literalmente respetado y seguido y obedecido. Y la expectativa era que él, si decía algo, se hacía y punto, no se discutía. Ese era el Señor de la casa, era el Señor de la granja, era el Señor el Señor. ¿Ok? Su señorío habla de una autoridad, habla de una presencia, de una, literalmente, de una autoridad a la cual nos sometemos en respeto. Pero nosotros a veces no tratamos a Jesús así. A veces lo tratamos como un Jesús bombero. Y a veces nos enojamos con él porque llegó tarde al incendio, creemos. Es más, a veces no apaga el incendio. A veces más bien le echa un poco más de carbón. Y entonces, como no cumple nuestras expectativas, como no está sucediendo lo que nosotros creemos que tiene que suceder o debería suceder, porque es la forma en como nosotros entendemos la vida, de que de que para que nosotros llamemos éxito o felicidad, tenemos que tener billete, tenemos que tener cosas, tenemos que sentirnos bien socialmente hablando, tener el respeto de los demás, la admiración de los demás, el reconocimiento y la afirmación de los demás.
Y a veces con Jesús no lo logramos. ¿Por qué? ¿No será que Jesús nos está enseñando el verdadero valor de la vida? ¿No será que Jesús está cambiando por completo el chip de aquí de nuestra mente y nuestro corazón? En lo que nosotros estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra felicidad, en las definiciones que nosotros tenemos de esta vida. Y que Él está mostrándonos un mundo que nosotros no conocemos, una perspectiva de la cual nosotros ni entendemos. Y no podemos entenderla a menos de que la veamos a través de sus ojos. Entonces, todo va a cobrar sentido. Entonces vamos a decir, ¿por qué no lo entendí antes? ¿Por qué no busqué antes? ¿Por qué no me sometí antes? En lugar de estar peleando contra corriente todo este tiempo, tuve la oportunidad de fluir con Dios y que Dios se manifestara en poder y gloria. Simplemente es más fácil creer lo que se ve que lo que no se ve. Pero yo les digo una cosa, el Señor está esperando encontrar una iglesia que crea hasta la muerte, que se va a parar firme en contra de todo. Dime, Rafa. Estabas de acuerdo. Ok. Una iglesia que pasó por donde asustan y que pasa por donde asustan y que va a pasar por donde asustan, pero ya no le asustan. Que camina en una paz, en una tranquilidad y una esperanza que no proviene de nada de lo que ven los ojos, pero ya la tiene, ya la vive, ya está aquí. Esa esperanza ya está aquí. Yo la siento, yo la vivo, y cuando a veces el enemigo quiere desviar mi atención a lo que está sucediendo, uy, vea, uy, va a pasar esto, vea, otro acorralamiento por allá. En lugar de que nosotros sucumbamos a eso, decimos, como lo decía la canción de Lili, perdón, de la canción anterior, si Dios está con nosotros, ¿a quién temeré? ¿Quién podrá venir en contra? Y es que eso es lo que tenemos que entender. Ahí es donde la palabra cobra vida. Cuando nosotros estamos en su presencia y empezamos a reconocer lo que la palabra dice, empezamos a entender la magnitud de lo que la palabra dice y el poder detrás de lo que la palabra dice. No desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del autor. ¿Ok? En donde empezamos a decir, no me importa, no me importa lo que venga, no me importa. Yo confío en el Señor, yo confío en mi Dios, yo confío en Jesús y sé que si Él me va a pasar por ahí, allá, al otro lado voy a salir victorioso. Tenemos que ver con ojos espirituales, iglesia. A mí el Señor me lleva diciendo más de un año, solo los que escuchen mi voz, solo los que vean con ojos espirituales van a pasar las pruebas. Y ya hay iglesia, hoy por hoy, fallando pruebas, ya. Creyéndole a todo, menos yendo a buscar a Dios para ver qué es lo que dice Dios. Ah, no, pero es que eso es fanatismo, Jerry. Como quieran llamarlo. Yo estoy viviendo un fruto que no se puede vivir de otra manera. El que quiera vivir ese fruto tiene que venir aquí, a este lado, al fanatismo. El que quiere ver la gloria de Dios no puede vivir una fe tibia, una fe en religiosidad. Yo creo que si vemos la Biblia y vemos las historias de la Biblia, podemos comprobar que la religiosidad nunca generó poder espiritual. Lo que generaba más bien era apatía, resentimiento, frustración, división. Todo lo que Dios no genera y no busca en nosotros. Entonces, nosotros no podemos ser cristianos religiosos que dependen de los resultados. Nosotros no podemos ser cristianos religiosos que dependen de lo que suceda. Nosotros dependemos de la agenda de Dios y tenemos que caminarla aunque no la conozcamos, aunque no sea revelada a nosotros. Dios no nos va a revelar todo lo que nosotros quisiéramos saber,
Y tenemos que estar de acuerdo con él, solo el hecho de que él sabe lo que yo no, y eso es lo que me basta. Yo confío en él, porque él sabe, yo no. Es una locura. Es una locura en cuanto a cómo este mundo ve las cosas. Pero les tengo noticias. El reino de Dios es una locura. Es una perfecta locura. Es espectacular. Es más allá de la capacidad de entendimiento del ser humano. Y si yo pudiera llevarlos a todos ustedes media hora al cielo y me los traigo de vuelta, ustedes todos serían otras personas y vivirían otro testimonio de aquí en adelante y se olvidarían por completo de este mundo y de todos los problemas y de todo y empezarían a vivir en el espíritu y empezarían a salir de ustedes fuego. ¿Por qué? Porque vieron. Pero el Señor no nos está llamando a ver con nuestros ojos. Él nos está llamando a ver con sus ojos y a creer lo que Él ve, no lo que nosotros vemos. Y les voy a decir una cosa, entre más nos metemos con el Espíritu, más tangible se hace el reino de los cielos. Y sí se puede, pero tenemos que hacer nuestra tarea y nuestra tarea es orar. Nuestra tarea es pedirle, Señor, dame revelación, háblame. Yo no quiero andar a ciegas, yo necesito saber y necesito que tú me hables. Entonces, vamos a tener todo lo que necesitamos. Bueno, de hecho ya lo tenemos dentro de nosotros, pero se va a activar para poder creer hasta la muerte. Vamos a ver. La semana pasada o el servicio pasado hablábamos de estar acorralados, de cómo este mundo nos acorrala y todo lo que empezamos a decir, la vida no es justa. Dios, ¿por qué permites esto? Esto no es justo realmente. ¿Por qué yo? Tenía que ser siempre yo. Qué desgracia, qué mala suerte. Muchas de estas y otras frases habíamos hablado son comunes en momentos de dificultad, incluso hasta peores, ya que la angustia, la ansiedad, la incertidumbre y el miedo pueden generar ira y frustración. Y eso solo es la antesala de la depresión que nos lleva a la muerte. Yo estuve en la calle de la depresión. Sé lo que se siente querer matarse. Sé lo que se siente cuando uno ya no tiene esperanza y uno dice se acabó. Y la única salida es terminar la historia. Ustedes no entienden que eso es lo que el diablo quiere hacer que ustedes crean. Pero no importa el problema que estén teniendo en sus vidas, créanme que así no es como se ve ante los ojos de Dios. Para nada. Es totalmente lo opuesto. No es un problema, es una oportunidad. Pero como nosotros dejamos que nuestro corazón y nuestras emociones y nuestra mente empiecen a gobernarnos y empezamos a comiserarnos y a sentir hasta lástima por nosotros mismos. Y es ese jugo y ese caldo de pensamientos y de sentimientos que nosotros nos la creemos y empezamos a cavar un hueco debajo de nuestros pies que después no tiene salida. Y la única manera de salir de esas cuevas, de esos huecos es viendo para arriba. Y Dios permite que eso pase. Y les voy a decir por qué. Porque para venir a nacer en el espíritu, realmente a despertar espiritualmente hablando, tiene que haber un quebranto en nuestra vida. El que está en un ámbito religioso cree que sabe, cree que entiende. Y ustedes le pueden decir cualquier cosa espiritual y no lo va a entender porque cree que sabe. Y lamentablemente a veces tienen que suceder cosas que nos lleven a nuestro verdadero límite de tolerancia para que nos demos cuenta, ups, no era como yo creía, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo pensaba. Necesito más de ti, Señor. Yo estuve ahí también. ¿Estamos dispuestos a creer hasta la muerte? Realmente. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta el siguiente día, cuando no hay comida en la mesa? ¿Hasta la próxima prueba de trabajo donde nos dicen que no? ¿Hasta la cuenta bancaria cuando la volvemos a ver y dice que solo tenemos 10 colones o $10?
Cuando nuestros hijos nos piden comida y no tenemos con qué. Hasta ahí llega nuestra fe. ¿Qué es lo que nos define como cristianos? Entonces, el dinero, la comida, el trabajo, el éxito, el reconocimiento. Eso es lo que verdaderamente hace que nosotros entonces nos sintamos cristianos. Muchas personas pasan años deseando tener una casa propia. Y entre menos la tienen, más se frustran. ¿O es que ustedes no han escuchado en la palabra que dice que todo esto va a pasar, menos su palabra? ¿Que por qué se afanan por las cosas de este mundo? ¿O es que Dios no les puede dar un techo aunque sea alquilado o aunque sea prestado? ¿Acaso un techo prestado es de menor valor que uno comprado? Y entiendan, cuando ustedes compran una casa, no es de ustedes hasta que la hayan pagado totalmente. En cualquier momento se las pueden quitar. ¿De qué se trata nuestra vida espiritual? ¿Pasamos quejándonos más de lo que pasamos alabando? ¿Pasamos frustrados más de lo que pasamos gozosos? ¿Pasamos llenos del Espíritu o llenos de aflicción y de angustia y de inseguridad y de incertidumbre y de temor? En especial en esta época, el coronavirus es un arma excelente del enemigo para infundir miedo. Jerry, han muerto muchas personas, por supuesto, pero adivine quién los está llamando. ¿O es que se les escapó a Dios de repente? Uy, mira, llegó el coronavirus y ahora tengo todo esto saturado de gente aquí. Tan ingenuos somos. ¿Ustedes creen que a Dios se les escapó todos los muertos por COVID? Que no se dio cuenta. Si piensan así, no conocen a Dios. Y les voy a hablar franco, honesto y directo. No para ofenderlos. Les estoy hablando de quien yo conozco. Conozco a mi Dios. No al 100%, no. Pero les voy a hablar de quién conozco. De lo que Él me ha mostrado que Él es. Y lo estoy viviendo. Iglesia, lo estoy viviendo. Soy un testimonio viviente. Y yo no lo digo para vanagloriarme. Entiendan, el enemigo ha tratado de matarme como 3 veces. A través de suicidio, a través de un accidente de tránsito, a través de yo niño perdiéndome. Esto nada tiene que ver con tío Jorge, esto no era culpa de tío Jorge, ¿verdad? Porque es que me le perdí a él. Eso es una historia para otro momento, pero el enemigo tiene sus tácticas. Él sabe que tenemos un llamado, aunque no sabe cuál llamado es. Él sabe que nuestra vida tiene un llamado y lo que busca es destruirla. Porque si vemos para atrás y vemos que nuestra vida ha sido caótica, ¿por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen? Porque tenemos un llamado y el enemigo lo sabe, aunque nosotros no lo sepamos. Y precisamente porque nuestra vida ha sido caótica, es que tenemos que despertar y darnos cuenta, santísima, o sea, literalmente el enemigo ha estado tratando de robarme mi identidad y mi llamado y mi propósito en esta tierra. Y yo, en lugar de ir a buscar cuál es, lo que estoy haciendo es gastando mi vida y mis años y mi esfuerzo en quejarme, en sufrirla, en esa conmiseración, en esa lástima por mí mismo, en el que nadie me quiere, en el que nadie me valora, en el que nadie me respeta, en el que... Ahí los quiere el diablo. Porque mientras estén ahí, no están en la presencia, no son transformados y no se convierten en su verdadera identidad. Basta, no le hagamos caso al diablo, por favor, es tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo. Yo quiero que ustedes entiendan eso y que hoy les quede claro. Si nos acorralan, entonces nos damos por vencidos. Ah, no, ya yo no puedo más con esto. Ya yo me cansé, esto no es para mí. Entonces, o sea, de eso se trata nuestra fe. De que en el primer momento en el que viene un problema, una situación, Jerry, es que no es la primera vez, han sido 17,000 veces, pues no estás haciendo lo que deberías hacer y por eso tu prueba se repite. Es como aquello de que suceda cuando estábamos en la escuela. ¿Qué pasaba si nosotros no estudiábamos? ¿Qué pasaba si nosotros no nos esmerábamos en la escuela? De ahí nos quedábamos y repetíamos el año, ¿verdad?
Y yo conocí personas en el colegio que repitieron el mismo año 4 o 5 veces hasta que maduraron y dijeron, mira, yo no puedo seguir en esto. Pero si no hubieran madurado, si no hubieran sentado cabeza, ahí hubieran estado 10 años repitiendo el mismo año. Bueno, ¿cuántas veces tiene que pasar usted la prueba para que usted se dé cuenta de que quizás lo que está haciendo no le va a ayudar a superar esa prueba? ¿Cuántas veces tiene usted que pasar la prueba hasta darse cuenta de que tal vez lo que está haciendo no es lo que necesita hacer para superar la prueba? Hay gente que no le duele ya, ni siquiera tiene dolor de pegar la frente contra la pared, porque le ha pegado tantas veces que ya esto no tiene dolor, no siente. Y ahí sigue pegando y pegando y pegando. Y después le echan la culpa a Dios diciendo, Señor, es que tú no oyes mis oraciones. Y el Señor así, esperando más bien en nosotros, porque ya Él nos dio lo que necesitamos, ya está en nosotros. ¿Estamos oyendo su voz? ¿Realmente estamos oyendo su voz? Es más, ¿realmente estamos buscando su voz? ¿O estamos más compenetrados en el día a día? Estamos más preocupados por lo que dicen las noticias con respecto al COVID, con respecto a la vacuna, con respecto a si van a aprobar o no el marchamo, con respecto a la política, quién va a ser el mejor presidente el próximo. Estamos más preocupados por qué. ¿Qué es lo que realmente nos mueve? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que estamos persiguiendo para que nos hable? ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién es verdaderamente esa voz que nos va a dar a nosotros la guía y el discernimiento que nos va a ayudar a ver en tiempos como este, donde hay tantas verdades que ya no se sabe a quién se le puede creer? Ustedes no se han dado cuenta que cada día el terreno de juego se está embarrialando más. Cada día es más difícil saber qué es bueno y qué es malo. ¿No les suena como una estrategia del enemigo para generar confusión, para generar división? Y en las estrategias de guerra, una de las más comunes y básicas es divide y vencerás. Si tú logras que tu enemigo, que tu adversario, por dentro se divida entre ellos, se separe, se desuna, que ya no tengan coordinación, que se estén peleando entre ellos, que no estén de acuerdo unos con otros, ya venciste. Ni siquiera tenés que hacer nada en contra de ellos, solo lograr que ellos mismos se autodestruyan. No es como lo que nos está pasando hoy. ¿No les parece un patrón conocido? ¿No lo ven? Estamos siendo obedientes. Estamos escuchando su voz y empezamos. Ay, Señor, pero es que eso yo no soy bueno para eso, como dijo Moisés, y ahora lo vamos a ver. Es que eso no me toca a mí. Estamos siendo obedientes, estamos dispuestos a ir a donde Dios nos diga que tenemos que ir y hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer sin cuestionar, como niños. Adelante, tío Jorge. Sí, que ese punto que estás hablando de escuchar la voz de Dios. Sí. El otro día estaba leyendo en Hebreos, en varios capítulos, Hebreos 3, Hebreos 4, Dios nos dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y por algo nos dice, si escuchas hoy su voz. Yo creo que la mayoría de nosotros no estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Y eso pasó con los israelitas que endurecieron el corazón y no entraron al reposo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas el corazón. Y eso es un llamado a todos nosotros. ¿Cuánto estamos escuchando la voz de Dios? ¿Cuánto estamos atentos a eso? ¿Cuántos, o como dijiste vos, cuánto estamos buscando escuchar la voz de Dios? Creo que ese punto es importante, Jerry, para que todos estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Y muchos dirán, y bueno, ¿y cómo es eso? ¿Será que Dios me habla encima del techo? O qué sé yo, pero tenemos que afinar ese oído. Tenemos que estar atentos a que Dios nos habla. A veces le hablamos a Dios y no esperamos a que Él nos hable a nosotros. Oramos y ya terminamos y nos vamos y se acabó la oración.
creo que en ese punto tenemos todos que trabajar para escuchar realmente la voz de Dios. Cierto, y un punto también que es muy común en la iglesia. Oro 2, 3 veces por algo, y si no oigo la voz de Dios, yo lo hago. Como le pasó a Samuel, ¿verdad? Que se le adelantó al arca. Les voy a dar una clave que he aprendido humildemente en estos años. Si Dios no les contesta una oración, significa sigan orando. No muevan un dedo. Sigan orando. Sigan orando. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando manifestarse en ustedes y a través de ustedes. En ocasiones nos va a decir que no es lo que quiere que hagamos. En ocasiones simplemente lo que quiere es que oremos hasta el punto en donde nos diga, ok, ya te escuché. Ya. Sí, adelante. Jerry, un día de estos, ¿verdad? Además de lo que todo pasó en mi vida en estos días, que fue, yo sentía como que me enfrenté a la muerte. Corralada. Yo acosté como a las, terrible, Jerry, como a las 11, eran las 12, y yo le dije, Señor, te pido que si es tu santa voluntad, Señor, yo me duerma, o dame sueño, Señor. Dame un sueño reparador, porque necesito dormir, necesito descansarme, me vuelvo loca estar aquí, ¿verdad? Claro, me pongo a leer toda la Biblia y todo, pero no me dio sueño. Eran 2, 3, 4 horas y no sueño. Entonces le digo, pero dígame qué hago. Entonces me dice, váyase a Hebreos. Y en Hebreos 12 me dio la respuesta. Y duré hasta las 7 de la mañana leyendo Hebreos. ¿Por qué? Porque él dice que él pasó lo mismo, Jerry, montón de noche orando y orando y orando, porque dice que él pasó sufrimientos tan grandes, pero los pasó para aprender obediencia. Entonces yo le dije, bueno, vámonos con el sufrimiento entonces, porque yo lo que quiero es ser sumamente obediente a él. Amén. Amén. Jerry, aprendí a que tengo que ser obediente. Y una de las cosas que Dios me mostró obediencia es cuidarme yo misma. Cuidarme en todo, en mi carne y en mi espíritu. Amén. Pero fue, Jerry, no tenés idea. O sí la tenés. Sí, fue revelatorio. Totalmente revelatorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy ahora cuidándome, pero así. Ya cuando yo vi que era la hora de comer, le digo a Verónica, que está aquí con nosotros, tengo que comer, Verónica, tengo que comer. Y pase lo que pase, pase, quien esté, quien no esté, yo tengo que comer mi comida, mi porción de ensalada y mi porción de verduras. Amén. Eso es lo que estoy comiendo. Amén. Porque yo le digo, Señor, yo ahora sí que aprendí, yo no quiero volver a donde me llevó el Señor, yo no quiero volver ahí. No quiero, Jerry, fue algo desesperante, fue un encuentro con la muerte, pero ojalá que no importa morir, pero el cuerpo no quería irse. Sí. La carne no quería irse. Sí. No, y la muerte decía, sí, y ese pleito, usted sabe. No. Y yo ahí en el espíritu, por allá viendo todo, ¿verdad? No, fue terrible. Entonces yo aprendí ahora a que yo tengo que cuidarme yo misma. Yo primero. Yo tengo que cuidar a Andrea y Alexa, pero yo tengo que cuidarme yo. Primero yo. ¿Cómo hago yo para cuidar a Jorge si yo no me cuido? Sí, y eso le pasa a usted, aunque esto es conversación para otro día, pero esto pasa porque usted siempre se ha dedicado a los demás. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ámense, amen a los demás como a uno mismo, ¿verdad? Pero usted se brincó él como a uno mismo. Sí, no, yo lo borré. Entonces, el Señor está enseñándote a amarte a ti misma como Él te ama. Y eso es obediencia. Sí, pero a lo que iba más que todo era la oración que no estaba contestada. ¿Ah, sí? Estaba contestada. Sí. Yo quería dormir y no podía. ¿Y qué pasa? Me fui hasta las 7 de la mañana
porque el Señor quería enseñarme algo. Y no me sentía mal, no me sentí mal tampoco. Bueno, hagamos un pequeño sondeo bien rápido. Levanten las manitas los que creen que Dios, ustedes le han orado algo a Dios y Dios no contesta, Dios en silencio. Ahí, como en el mar de los silencios, levanten una manita. Vamos a ver cuántas personas han pasado por eso. ¿Ah? Ve a Virginia, puso cara así como de susto. Y manita. ¿Cuántos han orado y lo que escucharon fue así grillos? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado silencio total. Y es desesperante para el ser humano. En nuestra carne es desesperante. Ustedes no se han dado cuenta y quiero que entendamos esto. Vean cómo nos ha educado el mundo. El mundo nos ha educado a que todo es ya, a que todo es urgente y de acuerdo a nosotros. Yo tengo derecho a ser feliz. Es acerca de mí mismo. Yo soy todo lo que quiero y lo que puedo ser. Si yo mañana quiero amanecer sintiéndome como un panda, entonces mañana yo tengo el derecho de ser panda, de comer bambú y que todo el mundo me respete porque yo soy panda. O sea, yo creo que todos aquí tenemos un testimonio de pasar por angustia, de pasar por el valle de sombra y de muerte. Yo creo que aquí todos podemos dar un testimonio de cuando hemos pasado por tristeza, soledad, por depresión. Yo creo que aquí todos podemos decir, a mí me tocó, a mí me tocó. ¿Por qué es que Dios nos pasa o permite que nosotros pasemos por el valle de sombra y de muerte? No es porque nos odia, al contrario, es porque nos está enseñando cuánto lo necesitamos a Él. Esto, de nuevo, esto no es religiosidad. Olvídense, la religiosidad más bien interrumpe conocer a Dios como Él realmente es. La religión más bien es un obstáculo, yo lo siento así, porque a mí la religión nunca me mostró al Dios que estoy viviendo ahora, en una relación íntima y constante y poderosa. El Dios que yo conozco ahora es tan fascinante que no se puede mostrar en una película de Hollywood. Es fascinante, es espectacular, es ridículamente una locura, pero es una locura hermosa. Si la gente pudiera conocer a Dios, créanme, este mundo no le faltaría nada. Nos dedicaríamos a los demás en lugar de nosotros mismos, porque Dios se dedica a nosotros. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es sentir en mi corazón, lo que siente tía Ana, que los demás y los demás y los demás y los demás. Pero a mí el Señor también me enseñó, usted no puede tampoco soltarse a usted mismo, porque si usted se suelta a usted mismo, va a llegar a un momento en donde usted ya no me es útil. Usted ya no me va a ser útil. Vivir para Dios es una locura, pero es la locura más hermosa que hay. Ya estamos viviendo en un mundo de locura y de oscuridad. Entonces escojan cuál locura vivir. Si la de Dios, que llena de alegría, de esperanza, de optimismo, de tranquilidad, de paz en medio de la tormenta. Mire, la misma Biblia en el Salmo 91 nos dice, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te va a pasar. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno porque tú estarás conmigo. Nos está diciendo que no importa la situación que estemos viviendo, si nos metemos en él, esa situación se va a ver, en lugar de verse como una catástrofe, se va a ver como una oportunidad. Y vamos a vencer. No en nuestro tiempo, sino en el de Él, porque el de Él es el verdadero tiempo. El nuestro es el que el mundo nos ha enseñado de una manera tan absurda, porque nosotros ni siquiera somos los dueños de nuestro tiempo. No sabemos si mañana vamos a estar aquí o no. No podemos agregar un día. Es más, les voy a decir algo. Piensen en esto por un momento. Nosotros revivimos nuestro pasado en memorias, ¿ok? Eso es todo lo que podemos hacer, recordar para revivir nuestro pasado. Nos dicen que la música y las fotos, ¿verdad? Es como volver a vivir. Imagínense que hacia adelante, hacia el futuro, solo podemos imaginar, no podemos conceptualizar el futuro. En cambio, Dios puede ver nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro todo al mismo tiempo.
Dios puede estar viendo en este momento el mismo día en el que nosotros nacimos. Son cosas que son absolutamente locura para el ser humano. Porque Él es el dueño del tiempo y el espacio. Todo le pertenece a Él y se somete a Él. Y a Él nosotros tenemos que someternos si queremos realmente ver su mano en nuestra vida. No podemos seguir andando en rebeldía. Finalmente, estamos cimentados en la roca. Estamos realmente firmes. Estamos realmente fuertes. O a la primera tormenta, chao, nos vamos. Nos lavan los fundamentos que están parados sobre la arena y se lleva a la casa. Un día estaba viendo un huracán que ocurrió, creo que fue en Indonesia o en la India, y las construcciones allá son terriblemente malas, ¿verdad? Por de presupuestos y las reglas del juego no son muy claras allá tampoco. La gente no, como vive en zonas muy rurales en ocasiones, ahí no llegan las autoridades a verificar si construiste bien tu casa, y como a veces no hay presupuesto, lo que importa es hacer la casita, no importa cómo. Mucha gente construye a los lados de un río y dice, bueno, hay mejor porque me sirve hasta para ir a pescar y qué sé yo. Lo que no se imaginan es que cuando vienen tormentas, los ríos empiezan a comer terreno. Y poco a poco empiezan a lavar las paredes del río, hasta el punto en donde empieza a comerse la casa. Y empieza a lavar la casa por debajo. ¿Y qué pasa con la casa? Se viene abajo. Muchas veces eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Empieza a lavarnos por debajo. Todo lo que nosotros tenemos como nuestros fundamentos de vida. Empieza a quitarlos. No se lo hizo a Job. Le dijo a Dios, mira a tu siervo Job. Y ahora vamos a hablar de él. Mira a tu siervo Job. Si le quitas todo lo que le diste fijo, entonces él te va a maldecir. Y Job no lo maldijo. Él maldijo el día en que él nació, pero no maldijo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios hasta la muerte. Ok, vamos a ver los acorralamientos bíblicos y las decisiones de vida o muerte. Tenemos a Abraham, ya habíamos visto a Abraham. Abraham, que después de tantos años de querer un hijo, de querer y desear y soñar por un heredero, se lo dio ya en su vejez. ¿Y después para qué? Para pedírselo como sacrificio en el altar. Y yo veo esta foto y me conmueve demasiado porque el niño que está ahí es como Ian, mi hijo, en este momento. Y yo me pongo a pensar, uy, Señor, yo no sé si yo hubiera podido pasar esa prueba. Porque primero, antes de clavarle el cuchillo a él, me lo tengo que clavar yo en el corazón. Porque uno realmente tiene que morir a sus emociones para ser obediente a veces. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le dijo, no te preocupes, no tienes que poner tú el sacrificio. No tienes que poner a tu hijo, lo voy a poner yo. Y eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Puso a su hijo como sacrificio por usted y por mí. ¿Y cómo estamos pagándole nosotros? ¿Cómo estamos demostrándole nuestro agradecimiento a Jesús por lo que hizo? Job perdió a su familia, perdió sus posesiones, perdió su salud cuando se llenó de llagas. Sus amigos le decían, no, hombre, mejor maldiga a Dios porque olvídese, ese Dios al que usted sirve es nada que ver. Ese Dios al que usted sirve, nada que ver. Y Job nunca cedió. Job prefirió maldecir el día en que él nació, pero él nunca extendió la maldición al Señor. No significa que él no sufrió, no significa que él inclusive no le discutió a Dios. Y después Dios de una manera muy hermosa le dice, ¿dónde estuviste tú el día en que yo puse los fundamentos de la tierra? Y le voló la tapa de los sesos al muchacho, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios lo que es y lo que no es y que sí y que no? ¿Quiénes? A veces nos desubicamos con mucha facilidad. Este muchachito, David, enfrentar a un gigante, ¿ok? ¿Ustedes no creen que David
sabía de que las estadísticas estaban en su contra, de que lo único que Goliat necesitaba era un golpe. Eso era todo lo que necesitaba Goliat para mandarlo al suelo y matarlo. Es más, ni siquiera tenía que darle un golpe con la espada. Con solo que le hubiera dado un golpe con el escudo, lo hubiera mandado como a 10 metros y ahí mismo lo termina. Un golpe era lo que necesitaba. Y sin embargo, David estaba tan ceñido de que Dios iba a sacarlo victorioso, de que ni siquiera pensó en las estadísticas, de que ni siquiera pensó en la fuerza y el tamaño de ese gorilón. Él simplemente sabía que Dios era más grande y que Dios estaba con él. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Esa actitud, esa mentalidad, que nosotros reconocemos que nuestro Dios es más grande que nuestro gigante y que nosotros en Él somos más grandes que nuestro gigante. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos dejando que nuestro gigante nos gane? ¿Le estamos dando la oportunidad a nuestro gigante de que nos golpee, de que nos dé ese golpe? ¿O nos estamos parando en autoridad y en identidad de Dios para decirle a nuestro gigante, no, Señor, yo a usted no le tengo miedo? Usted se somete al nombre de Jesucristo también. Actitud, valentía y un montón de cosas más que se me ocurren. Fuerza, ¿cómo se llama? De emotividad, de estamina. Guerreros y guerreras de Dios. Por eso les voy a decir una cosa, las mujeres son a veces más valientes que nosotros los hombres. ¿Y saben por qué? Porque a veces a ellas les toca el doble y el triple de trabajo que a nosotros. Y ellas no agachan la cabeza. No agachan la cabeza. Yo he conocido mujeres y conozco mujeres, y aquí en el grupo tenemos mujeres que les ha tocado no solo ser madre y ser padre. Y no agachan la cabeza. Y nosotros los hombres que se supone que somos el sexo fuerte, ¿qué? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad entonces? Yo sé que todos estamos pasando por situaciones, todos, diferentes. Pero Dios está buscando lo mismo en nosotros, en generar una actitud, en generar una identidad que nosotros mismos no vamos a poder generar en nosotros mismos, a menos de que le creamos a Él y lo busquemos a Él. Cuando José fue regalado, fue vendido, él empezó, y los invito a que vean la historia de José, para que vean todas las tragedias que José empezó a vivir en su vida, una tras otra, tras otra. Y al final, Dios sacó la cara. Puede que nosotros no estemos en el final de nuestras historias. Pero les voy a decir una cosa. Si nosotros no perseveramos como José para llegar al final de nuestra historia, no vamos a ver la etapa en la que Dios saca la victoria por nosotros. Si nosotros no perseveramos hasta el final, no vamos a ver la victoria. La victoria está en construcción, gente. La victoria está en construcción. Daniel, Isaac, Mesac y Abednego. En 2 ocasiones tenían que ser confrontados con el peligro de muerte. Daniel y sus amigos en el pozo, en el aceite, hirviendo, y Daniel en los leones. En 2 ocasiones él tuvo que escoger entre la vida y la muerte. Y escogió la muerte. O sea, pónganme en atención un segundito. Daniel prefirió morir a ceder a las reglas del mundo. No sé si les está cayendo la idea. Pero hoy vemos una iglesia dormida, una iglesia apagada, una iglesia que cede a lo que le digan que hay que hacer. Y no va y no busca de rodillas en la presencia del Señor
¿Qué es lo que tú quieres, mi Señor? ¿Qué es lo que tú dices en tu palabra, mi Señor? ¿Qué es lo que tú buscas de mí y deseas de mí, Señor? Porque a ti es a quien yo voy a obedecer. Daniel prefirió que lo tiraran al foso de los leones. Daniel prefirió que lo echaran al fuego que desobedecer la ley, que desobedecer a Dios. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que se los tiraran a los leones o a que los tiraran al aceite hirviendo? ¿Cuántos de ustedes dirían, ah, no, chao, ¿a dónde firmo? Yo no puedo. Y eso es lo que quiero que ustedes se confronten a ustedes mismos. ¿Estamos donde deberíamos estar? Tenemos la actitud, tenemos la decisión, tenemos la certeza, o todavía estamos flaqueando en nuestra fe. Porque entonces eso debería decirles cómo orar, qué pedir realmente. Cuando el espíritu de muerte llegaba a Egipto, como la última plaga, ya habían pasado un montón de plagas. ¿Ustedes creen que Moisés no se sentía mal por todo lo que estaba pasando? Y sin embargo, él le creyó a Dios, porque Dios le dijo a él, voy a sacar a mi pueblo de ahí, voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Si ustedes hoy están en Egipto, si ustedes están viviendo un Egipto hoy, ¿ustedes creen que Dios los va a sacar de Egipto? ¿Hasta cuándo o hasta dónde creen que Dios les puede sacar de Egipto? Ustedes no entienden de que el Egipto de sus vidas tiene un propósito. Si ustedes pudieran ver el Egipto de sus vidas en este momento como Dios lo ve, estarían felices. Estarían contentos porque dirían, wow, yo necesitaba este Egipto. Gracias Dios por los egiptos. Gracias Dios por los Goliaths, los gigantes de mi vida. Porque era lo que yo necesitaba para realmente convertirme en la persona que yo soy en ti, no la que yo he sido gracias al mundo, gracias a la educación de mis padres o gracias a la educación de este mundo. No, gracias a la educación que tú me estás formando en estos momentos. Y yo sé que puede sonar locura. Yo no les estoy hablando de algo que no conozco, les estoy hablando de algo que estoy viviendo. Y por eso tengo la pasión que tengo por lo que les estoy hablando. Porque yo nunca fui a la universidad para prepararme como pastor o como nada. Yo no soy pastor. Soy un testigo de que esto es real. Y por eso quiero decirle a la gente, sí se puede, pero tienen que estar dispuestos. Tienen que estar dispuestos a pagar el precio, porque hay un precio que pagar. Y la vasta mayoría de la gente no quiere pagar ese precio. Moisés no estuvo con el ejército atrás en su espalda y de frente solo agua. Si Moisés no le hubiera creído a Dios, estaría muerto y la historia hubiera terminado ahí, ¿verdad? Pero él le creyó a Dios y confrontó el agua. Y uno de los milagros más grandes de la historia ocurrieron porque él creyó. Al igual como cuando Moisés le creyó a Dios y Dios le dijo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Para que el espíritu de muerte no entre en la casa de ustedes, pongan en los dinteles de su casa la sangre de un corderito, mátenlo, agarren la sangre y la ponen en los dinteles. Cuando el espíritu de muerte llegue a la puerta y vea la sangre del cordero, entonces no entrará en sus casas, ustedes se habrán salvado. Bueno, lo que Dios le estaba mostrando a Moisés es exactamente lo que usted y yo gozamos hoy, la sangre del cordero. Porque después cuando Dios puso su cordero, era el último cordero, era el cordero de corderos, era Cristo, era Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el único cordero que verdaderamente salva eternamente. Es el único. No hay otra alternativa. No hay otra opción. El que quiera vida eterna, el que quiera vivir la perspectiva de Dios, como Dios ve las cosas y como Dios siente las cosas, como es el reino de los cielos, ya aquí en la tierra, tiene que dejar de vivir para sí mismo y empezar a vivir en Cristo. Es un proceso, pero tiene que tener la decisión y la valentía para tomarla.
Cuando Jesús mismo fue tentado, recuerden, Jesús mismo fue tentado, al igual de que nosotros. Y él se sostuvo. Ahora, Jesús fue tentado después de 40 días de no comer nada. Estaba débil. Era fácil sucumbir en su carne. Pero él se mantuvo firme. Incluso le contestó al diablo con la palabra. Así que el diablo lo tentó con la palabra. Pues Jesús le contestó con la palabra y lo hizo callado. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de que si nosotros le contestamos al diablo con la palabra, el diablo se queda callado. Jesús sudó sangre. Era lo que decía tío Jorge, él sufrió. Jesús sufrió por nosotros. Entiéndase de que cualquiera que sea el problema que usted esté viviendo hoy, Jesús lo lloró en Getsemaní. Él sabía que lo que iba a hacer iba a impactar las vidas de todas las personas que tarde o temprano iban a ser confrontadas con su verdad. Incluso él dijo, Señor, si esta copa puede pasar de mí, si hay otra opción, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oigan, lo dijo Jesús. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros de que no es nuestra voluntad la que cuenta, es la de Él. Él es el único que sabe lo que está haciendo. Nosotros no. ¿Cuántos años nos va a tomar darnos cuenta de que lo único que nosotros tenemos en nosotros es que creemos que sabemos, nada más, pero no sabemos? Somos como abejones de mayo pegando en todas las paredes. Y una cosa que les quiero decir, Jesús fue con los discípulos a orar. Y cada vez que él regresó a donde estaban los discípulos, adivinen qué, los encontró dormidos. Ni una hora se quedaron orando con él. Y él se los dijo, pero no pueden orar conmigo ni una hora. Él regresaba otra vez a orar delante del Señor y el Padre y cuando regresaba de nuevo los encontraba dormidos de nuevo. Gente, que Dios no nos encuentre dormidos. Y les voy a decir algo, se nos está acabando el tiempo. Tal vez no nos hemos dado cuenta y la razón es muy sencilla. Como no caminamos en el Espíritu, no sentimos en el Espíritu y entonces no nos hemos dado cuenta a la hora que es. Pero una de las primeras cosas que uno empieza a percibir en el Espíritu es la hora en la que estamos. Y es el sentido de urgencia que el Espíritu Santo le está poniendo a la iglesia en el corazón. Finalmente Jesús y María tuvieron una larga travesía. Ellos tuvieron que, yo no me puedo ni siquiera imaginar lo que fue para María embarazada tener que caminar tantos kilómetros montada en un burro. No me lo puedo ni siquiera imaginar. La angustia de no saber ni a dónde iban a llegar a poder tener ese bebé. Y después el Satanás que también quiso boicotear la vida de Jesús, matando a los niños. Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que entender. El enemigo busca boicotearnos. El enemigo busca sabotear nuestra vida. El enemigo busca distraernos. Entiendan, el enemigo busca distraernos. Y él va a usar lo que sea para distraernos. Puede distraernos con un trabajo, puede distraernos con una muchacha bonita, con un hombre guapo, puede distraernos con dinero, puede distraernos con la familia. Y la distracción puede ser fatal. Esther tenía que tomar una decisión muy fuerte. O le hablaba al rey y salvaba a su pueblo, o todos se morían. Pero ella corría el riesgo de morir también al hablarle al rey. Y aún así, ella se preparó ¿cómo? Orando. Fue donde el Señor oró y pidió que Él guiara sus pasos y que le respaldara. Y ella fue a orar, ella recibió del Señor respaldo y logró salvar al pueblo.
Pero Y ¿qué hizo? ayunando también, perdón, Sí, orando y ayunando. y ayunando, y ayunando. Pero lo que saben que es lo que más me gusta, que ella no simplemente tomó la decisión, no, de ello, tengo que ir a hablar con el rey. No, ella sabía que si ella simplemente iba a hablar con el rey y no llevaba la gracia de Dios por delante de ella, el rey podía enojarse con ella inclusive. Y los reyes de antes eran como locos. Los reyes de antes, si usted les caía mal o les enfadaba, se les metía el agua, como decimos aquí en Costa Rica, y te podían mandar a matar inmediatamente. Ella sabía de que ella corría un riesgo de vida y de muerte yendo a hablar a donde el rey. Pero no, entonces ella no fue directamente al rey, fue primero a orar, a ayunar, a estar en la presencia. Y cuando ella sintió del Señor estaba el respaldo, ella fue donde el rey y todo salió bien. Eso es una clave para nosotros. No actuemos por nuestro propio ímpetu, no actuemos a solas. Busquemos al Señor. Juan el Bautista fue un hombre que no le importó lo que la gente pensara, lo que la gente creyera de él. A él solo le importaba prepararle el camino a Jesús. A él solo le importaba decir lo que Dios ponía en su corazón. ¿Le costó su vida? Sí, pero a él eso nunca le fue un obstáculo. Juan el Bautista ya estaba decidido a hacer la voluntad y cumplir la voluntad de Dios, no importara cuál fuera el resultado. ¿Y Jesús qué dijo? No hay otro como Juan. No hay otro como Juan. ¿Por qué? Porque Juan decidió creerle a Dios hasta el final, hasta la muerte. Y cuando yo empecé a caminar en esto, yo le dije al Señor, y mi tía es mi testigo, Señor, yo quiero ser como Juan el Bautista. Porque yo veía en Juan una certeza y una seguridad. Yo sabía que Juan veía las cosas desde un ángulo que yo no entendía. Que Juan veía algo que yo no estaba entendiendo y que yo no estaba viendo. Y yo le dije, yo necesito ser como él, yo necesito ver eso. ¿Qué es lo que Juan veía? Ahora entiendo. No estoy diciendo que yo soy Juan como Juan el Bautista o mejor que Juan el Bautista, no. Simplemente ahora puedo entender a Juan, porque él tiene ese sello y ese denuedo y esa valentía para hablar lo que hay que hablar. A mí me falta mucho todavía, pero yo le estoy pidiendo a Dios por más de él. Jesús y los discípulos también tuvieron que caminar en situaciones y circunstancias. Los discípulos tuvieron que abandonar sus familias y sus vidas para dedicarse a caminar con Cristo. Él no nos está pidiendo que hagamos eso ahora de manera física, nos está pidiendo que hagamos de manera eso espiritual, que nos abandonemos espiritualmente en Él, para que Él dirija todos los caminos que nosotros tenemos que caminar, para que todo esté cubierto en Él. Ruth, no, perdón, esta no es Ruth, esta era, ¿cuál era esta, tío? Era Sarai, la de, la de los espías, la que guardó a los espías de Rahab. Rahab, gracias, gracias. ¿Por qué dije Sarai? Bueno, no importa. Rahab ve a los espías judíos llegar y ella inmediatamente supo algo va a suceder aquí. Y si yo no les ayudo, voy a estar del bando perdedor. Y literalmente ella estuvo dispuesta a ayudarles a ellos a costa de su vida. Otro, aquí, los ticos. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de los ticos. No, los mexicanos no son así. Pero los ticos, ¿qué hubieran hecho? No, están aquí. Aquí los tengo, ya se los arresté yo para que ustedes se los lleven. Somos muy serruchapizos. Y sin embargo, ella no, ella fue valiente. Le dijo a los guardas, no, se fueron por allá. Y eso, ella fue la única que logró salir de ahí. Su casa salió de ahí.
Finalmente tenemos a Elías. Elías, un hombre que tenía a Dios en su corazón, un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón y logró ver las maravillas de Dios, de cómo Dios respaldaba su voz y también sucumbió ante el temor. Cuando Jezabel le dijo, sí, como tú mataste a todos los profetas de Baal, yo voy a hacerle lo mismo a ti, te voy a hacer lo mismo a ti que tú le hiciste a los profetas de Baal. Y se llenó de miedo y salió huyendo. Y no fue como que salió huyendo un kilómetro, 2 kilómetros. No, ese hombre literalmente viajó una distancia como ir de aquí al final, casi llegando con Colombia, a esconderse en una cueva. Y cuando la presencia de Dios, él estaba en la cueva, cuando la presencia de Dios, cuando él estaba buscando al Señor, la presencia de Dios no se apareció en él en truenos, en tormentas, en relámpagos, se apareció en una pequeña voz como un suspiro. ¿Y qué le dijo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás Perdón, haciendo? Jerry. Sí, adelante. Respecto a Elías, sí, está muy bien lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando él escuchó después de matar a los profetas, ¿verdad? Los de esos Baales. Sí, Ajá, y aquí viene lo que estabas diciendo hace un momento, de no escuchar la voz de Dios, porque él salió, ¿verdad? Él había ocurrido un milagro de que mató los profetas y salió corriendo él, asustado porque escuchó, ¿verdad? Ahora sí que lo iban a matar y se olvidó de todo lo que de pasó. Dios. No, se olvidó de que Dios, ¿verdad? Lo estaba protegiendo, salió corriendo y dice que corrió un día y se cansó, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahí? Y me estaba viniendo eso desde hace rato porque dice Ana que quería comer. ¿Y qué pasó con Elías? Llegó el ángel, Elías se durmió, llegó el ángel y le dijo, come y bebe, ¿verdad? Porque te espera un día largo. Y no tan solo eso, se durmió y otra vez lo volvió a despertar y dice que lo sustentó con pan y agua. Y de ahí fue, ¿verdad? Que caminó los 40 días y 40 noches, como dices tú, A y llegar a a donde estaba. esconderse a la cueva. Pero ahí es porque no escuchó. ¿Y quién fue Elías, verdad? El Claro. profeta, ¿verdad? Uno de los más grandes, digo yo. Ujú. Y esos ejemplos pasan para que nosotros entendamos que si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Pero ya al saber que esto puede pasar, nosotros tenemos una ventaja. Podemos evitar que ocurra. Podemos aprender de los errores de ellos y evitar que ocurra. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si Adán y Eva, en lugar de comer del fruto, le hubieran preguntado a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Eva dice, suave, yo no voy a, un momento, antes de hacer nada, yo voy a ir a preguntarle a Adán y al Señor. Adán, preguntémosle al Señor porque la serpiente nos está diciendo que comamos del árbol que Dios ya nos dijo que no. Entonces Adán y Eva y se van y le preguntan, Señor, mira, esta serpiente nos está diciendo que hagamos lo que tú nos dijiste que no hiciéramos. Tú la enviaste, esto es un representante tuyo. ¿O quieres que comamos o no? ¿Te obedecemos a ti o la obedecemos a ella? Con solo que hubieran hecho esa pregunta, Dios hubiera complacido porque le estaban buscando a él para la respuesta. No, tomaron la respuesta por sí mismos. Y entiendan esto, cada vez que nosotros tomamos acción por nosotros mismos, estamos en riesgo grandísimo de cometer un error. Es más, es casi certero que podemos cometer un error. En ocasiones Dios usa esos errores para educarnos. Pero nosotros mismos podemos evitarnos los problemas si somos obedientes y vamos primero al Señor. Si vamos primero al Señor. Vamos a leer la palabra. Tenemos la primera, Juan 11, 25, 26. Ya casi vamos a terminar.
¿Quién tenía Juan 11, 25, 26? Rafa, Rafa. tenía eso. Pilas. Ese nos hizo Rafa. Ahí está. El muchacho. I'm sorry, man. Dele, a ver. Buenas. San Juan es, ¿verdad? Señor, 11, 25, 26. Ok, ahí vamos. Dice, y también llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esa no es. Sí, San Juan. Juan 11, 25, 26. Sí. Perdón. Sí, Juan 11. Vera. Juan 11. Ay, Dios. A ver. Buenas. Bueno, Veara. Juan 11. 5. No, 25, 26. 25. tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Oye, don Jorge. Entonces 25. 25 y 26. Oh, Te equivocaste por 20, nada más, tranquilo. nada más, pues. Leemos mal, ¿no? Por eso es que hay que usar anteojos. Pero es, Jerry, ¿Qué, señor? es San Juan 25 al 11, 26. no, 11, versículo 25 y versículo 26. ¿Entendiste? Ahora sí. Es que estos anteojos están todos rayados, bro. Dele, a Las ver, excusas. dele. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es. Amén. Ok, yo tengo esta versión. Vean qué interesante esta versión. A esto Jesús les respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuánta gente hoy le tiene miedo a morir? Yo. No debería. ¿Qué es lo que dice la palabra en Filipenses? La primera que leímos, vea, se la voy a poner aquí. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso significa que si usted está en el Espíritu, usted va a entender que la muerte es irrelevante. Volvemos a lo mismo. El problema no es morir. El problema es cómo estamos muriendo. En el sentido no físico, sino qué condición espiritual es la que tenemos en el momento de morir. Jerry, una cosa es, ahora que estamos en una reunión y preguntar, ¿verdad? Estas preguntas, a enfrentarnos verdaderamente a la muerte. Por supuesto. En ese momento, enfrentarnos a la muerte es así, escalofriante. Totalmente. ¿Cómo te digo? Como para la carne. O sea, lo que yo viví fue algo que no lo quiero volver a pasar, Porque Es que yo es estaba normal. como muriéndome dormida, entonces no hay problema. Pero esto era despierta totalmente y yo sentía que estaba enfrentándome a la pura muerte. Que la muerte estaba ahí, no había nadie más. Sí, el tema es este, tía. Sí, como la muerte es un tema que no lo vivimos todos los días, ok. La gente que ha muerto 2 o 3 o 4 veces probablemente ya está acostumbrada y ya sabe que no es un problema, ¿verdad? Inclusive yo he visto testimonios de personas que han muerto y regresan porque Jesús los envía de vuelta y estas personas ya no le tienen temor a la muerte porque se dieron cuenta que no es nada. Literalmente cierran los ojos aquí y los abren allá y fue como instantáneo. Exacto. No hubo dolor, no hubo nada, más bien al contrario, en el momento en el que salieron de su cuerpo, sintieron la paz y la liberación de toda la carga que hay en el pecado en nuestros cuerpos. Pero ¿qué es lo que ocurre? El problema no es el morir en sí, el problema es cuando nosotros estamos llegando al punto de muerte,
nuestro cuerpo obviamente lo va a rechazar porque al cuerpo le da el temor, a la carne le da el temor. Porque A la la carne. carne, obviamente, es la naturaleza pecaminosa. El espíritu no, el espíritu se goza, más bien. Dice, A "Ay, la sí, carne. Yo sentía eso en la carne. claro". Y eso también pasa porque es la primera vez que estamos siendo expuestos a la muerte. ¿Me explico? Y no la conocemos. El ser humano le teme a lo desconocido. Y la muerte es algo desconocido. Entonces, naturalmente le tenemos temor. Pero por eso es que el Señor nos dice que hay una diferencia entre estar vivos espiritualmente y muertos espiritualmente. No importa si pasa en lo físico. El tema es cómo está en lo espiritual. Si estamos vivos espiritualmente y estamos produciendo fruto y estamos habitando en su presencia, no importa cómo nos vamos de aquí. Más bien que salvada. Exacto. Porque a lo que viene, muchas personas no están listas ni preparadas para lo que viene. Y yo sí les digo una cosa. Si ustedes no han entendido lo que es la magnitud de la necesidad de oración, espérense que empiecen a pasar las cosas. Ya están sucediendo, pero muy sutiles. Espérense que empiece a pasar las cosas en grande. Y los voy a ver de rodillas. Nunca se me olvida, una vez, un terremoto que ocurrió aquí en Costa Rica. Uno de los más grandes fue el de Limón. Yo nunca había visto la tierra moverse así. Fue 7.1, si mal no me equivoco. Tanto es así que el litoral el Atlántico, la costa, se levantó como 1,5 metros de alto. Tanto es así que el hotel donde nosotros solíamos ir cuando íbamos allá, uno que se llamaba Las Olas, no sé si se acuerdan ustedes, Ya, Las ya no Olas, está. ya no existe, se colapsó. Bueno, resulta que El mono encima. donde el mono casi me ahorca, sí, eso fue una de los, es que se me subió un mono y me ahorcó. Ok, eso es una historia para otro momento. Esa es una de las tantas anécdotas de cercano a la muerte que tuve. Pobrecito. Pero el vacilón es chicos, nosotros estábamos en ese momento, en ese terremoto, y pude ver cómo la gente se llenaba de pánico. Y rodillas a decir, Señor, sálvanos. ¿Por qué tenemos que esperar a estar en pánico para pedirle a Dios que nos rescate? ¿No es mejor vivir en absoluta confianza en Él, en su presencia, en la constancia de su presencia y no tener miedo en medio de las circunstancias? Pero somos al revés. Este mundo nos enseña a ser completamente lo opuesto a lo que Dios busca que seamos. Por eso no podemos seguir la corriente de este mundo ni las voces de este mundo. Hay gente que le cree más a las noticias que a Dios. Así es. Y eso sí es triste. Es Preach. triste. Yo lo veo y me duele el corazón, pero yo digo, Señor, algún día les abrirás los ojos. Algún día. Y se van a llevar un susto. Vamos a Romanos 14:8, ya vamos a terminar. Rosaura. Adelante, tía Rosa, adelante. La perdimos. O sea, no, debe ser que está. Suave, oye, ya. Espera, Ahora es que sí. me come la tecnología. Suave, Tranquila, a mí suave, también. Suave, porque aquí la señora necesita ayuda. A ver. Ahí va. Tenemos atención ahí, asistencia técnica. Ok. Señor. Es que este teléfono a veces le da la chiripiorca y se me traba, entonces. Tranquila, no se preocupe. Ok, dice Romanos 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Amén. O sea, si estamos en Él, es irrelevante si vivimos o morimos. Obviamente, mientras vivimos, tenemos que vivir en Él. Pero por eso es que dice, si vivimos para el Señor, ¿verdad? Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. No importa el resultado. Si estamos en Él, es en Él y para Él.
Por eso es que dices, así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Necesitamos entender de que si nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, no tenemos que preocuparnos. Más bien ocupémonos de estar en Él. Ocupémonos y preocupémonos por estar en Él. Trabajemos en buscar su presencia, trabajemos en la oración, invirtamos el tiempo que a veces tenemos en ocio. Yo he visto personas cristianas que prefieren ver hora y media de novela que orar. Pero cuando viene la política, pero cuando vienen los desastres del gobierno, pero cuando vienen, ¿cómo se llama? El coronavirus, y cuando pánico total, ¿verdad? ¿Cómo no van a tener pánico si no conocen a Dios? ¿Y saben por qué les puedo decir que no conocen a Dios? No porque Jerry es un santulón. No, 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 no. Es por el fruto. El que camina en el Espíritu, ve en el Espíritu, discierne en el Espíritu, y el Espíritu lo examina todo, lo juzga todo. Es lo que dice la palabra. No es Jerry. Es el Espíritu Santo ayudándome a entender y a ver el fruto de las personas, y por el fruto los conozco. Dice la palabra. Yo no los juzgo, al contrario, me entristece. Me entristece por ellos. Perdón, Adelante. pero dice, ¿verdad? Y si eres santo, porque dice, sean santos como yo soy santo. Sí, O sea, no pero es santurrón, eres santo. no, sí, pero no es por Jerry. Acuérdate que la santidad no es un atributo que nosotros podemos obtener por nuestros esfuerzos. La santidad es un atributo divino único y exclusivo de Dios. Solo Él es santo. Lo que pasa es que Él nos reviste de su santidad. Él nos cubre con las alas de la gallina, como los pollitos. Y gracias a Él es que nosotros obtenemos esa santidad, porque es Él. Pero nosotros, por más que hagamos A, B, C, D o F, nosotros no podemos generar santidad en nosotros. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Ahora, es mejor así. Es mejor así. Es mejor que sea Él en nosotros en lugar de nosotros mismos. Porque ¿saben cómo es nuestra carne? De vivilla, de mala. Si nosotros pudiéramos ser santos por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias obras, adivinen qué pasaría. Nos llenamos de orgullo, ¿verdad? No, yo soy San Jerry. Dios me libre. Al contrario, ¿por qué ustedes creen que a Pablo le dejó un aguijón? Yo siempre me he preguntado eso, tío Jorge, ¿por qué tenía que dejarnos un aguijón, verdad? ¿Por qué? A todos nos ha dejado un aguijón. ¿Para qué fue ese aguijón, tío Jorge? ¿Dónde está? Y dice, ¿verdad? Que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Correcto. Entonces, Bueno, precisamente es exactamente, ese es el punto. Sin santidad nadie lo ve a Él, pero si la santidad solo la obtenemos en Él, haga la ecuación, haga la matemática. Para verlo a Él hay que estar en Él. No, definitivamente. No es por nuestros propios esfuerzos. Y el aguijón, ¿saben qué me sirve a mí el aguijón, tío Jorge? ¿Sabe para qué me sirve? Para recordarme que sin Él no puedo. Para eso es. Sí, Santísima extremidad. Las tres divinas personas. Ya, póngale ahí. Ajá. Ya. Sí. Y no, Pablo dice que el aguijón, le dejó el Señor un aguijón para él jactarse, no de sus, Atestados. no de las cosas grandes, sino de sus debilidades, de sus propias debilidades, jactarse de eso y no, o sea, no gloriarse de otras cosas que no fueran sus propias debilidades, ¿verdad? Y bueno, mucho se ha discutido ese tema del aguijón de Pablo, ¿qué sería? Pero, sí. Pero yo creo que Dios a veces permite eso o deja eso en una persona para mantener una actitud de búsqueda de Él.
Porque La yo creo que si necesidad. Dios, porque si Dios nos librara completamente de todo, pues yo dije, bueno, y ya, probablemente nos vamos a olvidar. Y yo creo que Salomón lo dijo también, ¿verdad? No me des mucho para no olvidarme de ti y no me des tampoco para renegar de ti también, ¿verdad? Y entonces Dios, hay un equilibrio ahí. Con el Señor siempre hay un equilibrio y parte de ese equilibrio fue el aguijón que tuvo Pablo, ¿verdad? Para que él no se jactara de ninguna otra cosa, pero de sus propias debilidades. Y así Sí, nosotros también nos pasa a nosotros así. y vieran qué bonito esto, porque yo siempre le pregunté al Señor, ¿por qué no me quitaste a mí la carne? ¿Por qué? Hubiera sido tan fácil sin mi carne, sin mi orgullo, sin mi yo. O sea, si me hubiera eliminado a mí de la ecuación completamente. Y yo entendí esto. El Señor lo que me dijo es esto. No nos dice la palabra de que Él es fuerte en donde nosotros, se hace fuerte donde nosotros somos débiles. Entonces, ¿por qué es que nos necesita débiles? Para depender de Él. Para que Él sea el fuerte, ¿verdad? ¿Entienden? Bástate mi gracia, dice Pablo. Bástate mi gracia. Es acerca de Él, no es acerca de nosotros. Entonces, en lugar de estar refunfuñando por nuestra vida y nuestras debilidades, la solución no está en nosotros, está en Él. Está en su Bástate mi gracia. presencia, está en Él. Mis hermanos, es más fácil de lo que nosotros pensamos, pero también conlleva un precio y conlleva un sacrificio. No se trata de nosotros, se trata de Él, descubrir en Él nuestra libertad, descubrir en Él nuestra verdadera identidad, que Él produzca en nosotros un fruto que nosotros no podemos producir. Es Él es la clave, Él es la esperanza, Él es el objetivo, Él es la meta, Él es Él. Y si nosotros entendemos esto, en lugar de estar pensando en nosotros, pensemos en Él. ¿Ustedes saben cuál fue la primera ceremonia, por decirlo de alguna manera, que yo hice en mi vida? Fue agarrar a Jerry, meterlo en una bolsa de basura, marca canguro, ¿verdad? Porque tienen los lacitos esos y uno amarra, ¿ok? Imaginaria. Y yo le hice el nudo, ¿ok? Y se la entregué a él verde, no se me olvida, era verde. Y se la entregué y le dije, señor, aquí está Jerry. De ahora en adelante, yo no me voy a preocupar por Jerry. De ahora en adelante, yo no voy a trabajar para Jerry. De ahora en adelante, tú te encargas de Jerry y yo me encargo de buscarte a ti y de vivir en ti. Hicimos ese cambio. Él y yo hicimos ese cambio. Y él ahora se encarga de mí. Al punto de que las cosas que ya a mí ni me interesaban, que ya yo moría a ellas, ya mi pasión se acabó porque mi orientación ahora era Cristo, 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 Cristo. Cristo es mi pasión, Cristo es la motivación de mi vida, Cristo es mi alegría, Cristo es lo que me mueve, es lo que me está haciendo hablar entre ustedes hoy. Tía me conoce, tía sabe que si yo no fuera por Cristo no estaría hablándoles hoy. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Dios ha venido sacando cara por mí a lo largo de 10 años, en lo pequeño y en lo grande. Y yo sé que esto es apenas el comienzo. Si ustedes quieren vivir una vida sobrenatural, no la pueden vivir como la están viviendo a menos de que ya estén viviendo una vida sobrenatural en su presencia. Y Dios nos está llamando a ser una iglesia sobrenatural, porque lo que viene es extraordinariamente sobrenatural. Vamos a leer Romanos 8, 38, 39. Y ya terminamos con la última de una vez, para entrar en oración. Voy a leer desde el 37, Jerry, porque está ligado con lo que sigue en el 38. Muy bien. Dice, más bien en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Porque nosotros... todo el que quiera salvar su vida la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo tengo aquí también esta otra versión, dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar la vida por mi causa, entonces se salvarán. Es increíble, es hermoso, es fantástico. Él no está hablando solo de una muerte espiritual, él está hablando en todo el contexto. A veces nosotros nos decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? Y si más bien lo que Dios está tratando de hacer es despertarnos, y si más bien lo que Dios está tratando de hacer es mostrarnos que nuestra vida está en absoluta necesidad de entregársela a Él por completo, de renunciar a lo que hemos vivido y a lo que conocemos como vida para que Él ahora tome control de todo y verdaderamente se convierta en nuestro Señor. Yo ya lo viví, yo ya pasé por eso. Yo pasé por las decisiones más duras y recuerdo cuando el Señor un día me dijo, en la iglesia íbamos a firmar un contrato de compromiso con el Ministerio de Música, porque se volvió tan rutinario que a veces llegábamos a ensayar, a veces no, a veces ya no era lo mismo. Y ellos empezaron a notar el desgane, la frialdad. Y entonces un día nos convocaron y dijeron, ustedes van a confirmar un contrato. Si ustedes se van a meter en esto es porque realmente van a cumplir. Ustedes no saben lo que yo sentí cuando el Señor me habló en mi corazón y me dijo, usted no va a firmar ese contrato con ellos, usted va a firmarlo conmigo. Y yo les juro que me asusté. Porque que Dios les diga a ustedes, usted va a firmar un contrato de absoluta, completa dedicación a mí. Dedicación exclusiva a mí. Wow. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres de mí? Y me dijo, todo. Y no me queda nada a mí, para mí. Y él me dijo, no. Ok, juega. Ahí fue donde yo le dije, aquí está Jerry, tome una bolsita de basura llena de sueños, anhelos, deseos, proyectos, ilusiones, desilusiones, frustraciones, enojos, chichas, iras, orgullos, depresiones, de todos los colores y sabores. Y vieran qué rico se sintió cuando me despojé de mí mismo y le dije, Señor, de ahora en adelante, tú vas a ser mi único objetivo y el resto te lo dedico a ti, es tuyo. Haz lo que tú quieras conmigo de acuerdo a lo que tú quieras. Ayúdame a caminar siempre en tu voluntad, que yo no me salga ni un instante, que Él sea el que determine mis caminos. Como dice su palabra, reconózcanlo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. ¿Por qué dice eso? Porque nuestras veredas están perdidas. Él es el único que puede literalmente ponernos en el rumbo que deberíamos caminar. Esta noche vamos a orar, vamos a orar por la iglesia, por el despertar, por nosotros mismos. Cada uno de ustedes sabe dónde está. Cada uno de ustedes me han oído hablar diferentes temas a lo largo de todo este tiempo. Ustedes saben dónde están versus dónde deberían estar. Ustedes saben, nadie puede mentirse a sí mismo. Pueden tratar de engañarse, pero a Dios nadie lo engaña. Y ustedes saben si en ustedes está aflorando el fruto de la esperanza, de la alegría, del gozo en medio de la tormenta, o ustedes saben si sucumben a cada aguacerito que pasa, a cada lluvia que pasa. Ustedes saben dónde están. Pero lo que sí sé es que si ustedes hoy toman la decisión de decirle, Señor, encárgate tú de mí y yo me voy a encargar de estar en ti. Les prometo que verán la gloria de Dios. Y no se los puedo garantizar porque yo no soy Dios, pero conozco al que da la garantía. Sé lo que Él ha hecho en mi vida. Mi vida se está convirtiendo en un testimonio para mí mismo, iglesia. Primero usted mismo. Sí, es que yo no,
O sea, se los digo así, yo no lo puedo Primero ni nosotros y creer, después los demás. yo no lo puedo ni creer, Primero nosotros y después los demás. yo no lo puedo ni creer. Todavía, o sea, a ver, sí lo creo porque lo estoy viviendo, pero a lo que me refiero es que es increíble, es espectacular, Cuesta creerlo. sí. Yo a veces digo, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? O sea, gracias, Señor, porque tú eres más real que la vida en la que estamos. Jerry, algo que me quedó, que dijiste de lo de la letra, Sí, y me ha quedado y me sigue llegando. La letra, vea como yo lo veo, la letra es algo, para mí, ¿verdad? Como ahora Hebreos 12, Hebreos, todo Hebreos, la letra donde yo la leo es la palabra de Dios. sí, Y al ser la palabra de Dios, eso es lo que yo tengo que vivir. O sea, es como encerrarme dentro de ese libro y vivirlo, 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 día con día, vivirlo, vivirlo, vivirlo. La letra me enfrenta, te confronta, me confronta con la carne correcto. Te y desenmascara. me desamascar. Y yo ahora en estos días que no he estado durmiendo y he estado con el Señor me estaba hablando y todo, yo tuve que dejarme, Jerry, yo tuve que dejarme. Yo tuve que despojarme de mí misma y dejarme, porque la carne no te deja, no te deja. O sea, no te deja, la carne no te deja, no. Es O sea, uno terrible, dice, es no, terrible. esto no, aquí yo, no. Entonces, la experiencia que he tenido en estos días, de hace 3 domingos, es dejarme, soltarme, dejarme. Heme aquí, que si no duermo, no duermo. Que si no puedo comer, que si no puedo esto, que si, no importa, aquí estoy, heme aquí, no puedo. Y supernatural, pasan cosas en mi vida, supernatural. Correcto. No las puedo hacer yo, no las puedo hacer yo. Pero yo tengo que dejarme, yo Soltar tengo el que control. ser suavecita Ujú, y dejarme, porque correcto. si no, de lo contrario, es un caos en mi vida. Y de nuevo, el problema de la letra no es la letra. A ver, Sí, no, es yo- la interpretación tal vez. no, el problema, ¿saben qué es? Vean, y quiero quedar muy claro en esto, porque el enemigo puede hacerme sonar como que yo estoy en contra de la Biblia y nada que ver. Dios, jamás, o sea, ya me estaría cayendo un rayo en este momento. Ok, no, el problema no es la letra en sí, el problema es los lectores. Ok, Por eso es lo que te digo, sí. cada cabeza es un mundo. Sí. Cada cabeza es un mundo. Y si nosotros no estamos en un mismo sentir con Dios, imagínense. Tiene que estar revelada la palabra. Digamos, cuando me dijo a mí, Ana, yo fui un sufrimiento. Nadie ha sufrido más que yo. De Nadie hecho, ha nadie. sufrido. Nadie ha sufrido. Es Usted está impactante. sufriendo, Ana, pero yo estoy cogiendo ese sufrimiento todavía. Es que es de Él. Sí, entonces él me dice, siga, suéltese. Y usted va a ver la gloria de Dios. Ayer dormí toda la noche. No me desperté en toda la noche. Bueno, acuérdese lo que dice la palabra. Eso me trae 2 escrituras. Uno que dice, venid los cansados y agobiados, ¿verdad? Que yo os haré descansar. Y la otra, me corrige, tío Jorge, creo que era la que decía de que En paz me acostaré. depositemos las cargas en Él, ¿verdad? También, sí. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque Él quiere tomarlas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Estamos tan acostumbrados a llevar cargas que nosotros no nos vemos sin cargas. No sabemos soltarlas. Pensamos que soltarlas es irresponsable o que no estamos en control. No. Tenemos que aprender a caminar en la confianza espiritual. Tenemos que confiar en la fe. Tenemos que caminar en la fe, perdón. Tenemos que confiar en Él al punto de que va a pasar lo que Dios quiera. Y aquí yo camino con Él. Punto.
y preguntarle, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? Muéstrame, háblame, revélame. Ujú. Voy a dejar hasta aquí el video para que entremos en la parte de la oración y pues las personas que quieran el video nada más, por favor, me avisan para yo pasárselos. ¿Ok? Y Jerry, esto no es fácil. No. Es de Esto es para valientes. valientes, para Es de valientes. valientes.